Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren. Les damos la bienvenida al seminario web de hoy, donde hablaremos, hoy les presentaremos un pequeño adelanto a esas interesantes herramientas de optimización que vienen en los flujos de trabajo que llegarán en la versión 11 de RateEng con Soft3 Optimal, cuyo lanzamiento atención, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes, para febrero del 2024. Estas mejoras incluyen el explorador de alineamientos o Path Explorer. Esta es una herramienta basada en inteligencia artificial que puede ayudarnos a determinar la mejor ubicación de una vía, desde saber el punto A al punto B. También tenemos el kit de herramientas de hidrología que está completamente rediseñado para esta versión. Tenemos una herramienta nueva de polilínea a alineamiento y además de eso las curvas inteligentes. Así que es muy emocionante compartir el día de hoy estas nuevas funciones con ustedes. Pero antes de continuar, quisiera mencionar así rápidamente que todos los asistentes se encuentran silenciados en este momento, pero si quieren interactuar con nosotros, vamos a recibir y atender todas sus preguntas al final del seminario web. Así que en el panel de GoToWebinar, en la sección de preguntas, pueden empezar a escribir las que quieran. Ahí estaremos leyéndolas al final. Si ya está viendo este video en YouTube, publicado en nuestro canal de YouTube, también nos puede dejar las preguntas como un comentario. Y por empezar rápido, porque es un día muy emocionante, olvidé presentarme. Mi nombre es Shadia Serrano y conmigo se encuentra también el ingeniero de soporte para software en Canadá, Diego Otero. Bueno, para comenzar hablaremos un poco sobre cómo se ve ahora un flujo de trabajo del diseño de vías con nuestras herramientas de optimización dentro de RateEng. Comenzamos importando los datos. Estos datos pueden ser de alta resolución como datos de drones o LIDAR, y de ahí creamos nuestro modelo TIN. Luego vamos a tratar de determinar la mejor ubicación de la vía, ya sea manualmente o en el campo, por lo que tenemos técnicas como la fijación de vías que podemos usar, que tal vez tengamos un alineamiento preliminar que hayamos descubierto con GIS o GIS, perdón, a veces se me salen los términos en inglés. Entonces estaremos determinando la mejor ubicación de la vía desde allí. Luego, creamos los alineamientos horizontales a través de un proceso manual o haciendo clic en una IP y aplicamos curvas. Y luego, finalmente, aprovechamos el superpoder de Soft3 Optimal para optimizar, valga la redundancia. Este perfil vertical, ese perfil vertical para reducir los costos de construcción, para minimizar los cortes y rellenos y pues en ese proceso que es realmente poderoso, también estamos descubriendo que a veces hay que ajustar las curvas para que sean más, entre comillas, construibles, por lo que al minimizar nuestros costos de movimiento de materiales, a veces terminamos con una especie de alineamientos más ondulados o en general tenemos que hacer ajustes. Así que para hacerlo más, repito, entre comillas, más construible, eso me lleva a la parte interesante de ahora, que les presentaremos estos interesantes cambios en el flujo de trabajo que nos llevarán a hacerlo todo mucho mejor. Así que para empezar, simplemente quiero eliminar algunos de los pasos del flujo de trabajo y vamos a insertar algunas nuevas herramientas para impulsar la eficiencia y pues obviamente las mejoras.
Así que para comenzar, en lugar de determinar manualmente la mejor ubicación de la vía, podemos aprovechar el Path Explorer o explorador de alineamientos. Obviamente hablaremos más profundamente, o pues Diego profundizará, perdón, un poco más respecto a este tema, pero como ya lo mencioné, básicamente el Path Explorer nos permite decir el punto A, el punto B, dónde empezamos y dónde terminamos. Al igual tenemos un montón de diferentes opciones como parámetros de entrada, podemos saber los costos de la zona de construcción, etcétera. Además de ayudarnos a identificar las mejores ubicaciones en la vía y en un nivel alto dentro de nuestro módulo Terrain. Aquí también podemos aprovechar nuestro conjunto de herramientas de hidrología. En lugar de crear alineamientos horizontales manualmente, tenemos polilínea a alineamiento, por lo que es una herramienta interesante que puede tomar cualquier tipo de polilínea y convertirla en un alineamiento horizontal con curvas. Y finalmente, hacer que nuestro software realmente comience a tener mucho más sentido y a estar mucho más preparado para el mundo real y al ser, entre comillas, construibles, tengamos curvas inteligentes. Bueno, voy a explicar un poco más profundo esta parte que acabo de mencionar. Entonces, en el anterior flujo de trabajo, buscar un alineamiento factible, bueno, determinar la mejor ubicación de la vía manualmente o en el campo, buscar un alineamiento factible bajo restricciones como pendiente máxima, pendiente lateral máxima, desplazamiento vertical mínimo, zonas prohibidas, zonas de alto costo. Zonas de alto costo, entre otras. El objetivo es minimizar aproximadamente los costos de movimiento de materiales y pavimentación. Considera las limitaciones específicas de la vía, así como los movimientos de tierra. Mira el terreno como el modelo TIN. Esto significa que las soluciones producidas están mucho mejor informadas y genera un alineamiento completo, tanto horizontal como vertical y con curvas y todo lo demás. Nos da opciones de alineamientos optimizados en cuestión de minutos. Lo vamos a ver, es increíblemente asombroso. En el anterior flujo de trabajo, crear los alineamientos horizontales manualmente. Nos lleva ahora a esta herramienta nueva, polilínea a alineamiento, que toma, como ya lo dije, una polilínea y la convierte en un alineamiento adecuado con curvas horizontales aplicadas, como lo podemos ver en el ejemplo. Optimizar el perfil vertical y ajustar las curvas para que sean más, entre comillas, construibles. Esto nos lleva a la herramienta de curvas inteligentes, pues que mejora la optimización del alineamiento vertical mediante la identificación y reducción de curvas innecesarias. Da como resultado un perfil más suave y construible. Así que bueno, esta ha sido mi breve introducción. Quiero darle la palabra y pasar la pantalla a Diego Otero, quien se encuentra aquí. Adelante, Diego. Estamos emocionados. Muchas gracias por esa presentación, Shadia. Genial. Esa introducción nos dio un abrebocas de lo que se viene y cómo estaba funcionando antes y la optimización que se viene ahora en esta versión 11. Muchas gracias por ello. Me presento, soy el ingeniero Diego Otero, trabajo para Softtree Canadá. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este webinar? Básicamente lo que vamos a hacer es encontrar la ruta óptima entre dos puntos con el nuevo explorador de alineamientos que tenemos y vamos a crear nuestras curvas verticales y horizontales, básicamente propiamente sin incluir grandes detalles de
de especificaciones técnicas, sino oprimiendo un par de botones para hacer un flujo de trabajo mucho más rápido. Entonces aquí ya tengo cargado un modelo de terreno. Son unas curvas de nivel que ya las inserté. Es insertar archivo. Y aquí incluí mi archivo .trx, que es el que viene de nuestro terrain. ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo más importante al inicio de todo es modelar nuestro terreno. Entonces, con la herramienta de generar, vamos a modelar nuestro terreno. Aproximadamente 35 metros de longitud lateral. Vamos a generar nuestras curvas de nivel o contornos, mayores y menores. Perfecto. Y vamos a abrir nuestra vista en 3D como para verlo un poco mejor. Tener una representación gráfica más palpable de lo que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos nuestro terreno. Ahora lo que voy a hacer es ver las dos vistas al tiempo. Entonces aquí voy a tener mis curvas de nivel a la derecha en planta y mi vista en 3D a la izquierda. Lo que vamos a hacer para verlo un poco mejor es, vamos a omitir estos colores. Entonces aquí en gris vamos a cambiar para hacerlo transparente, para que los siguientes elementos que yo vaya a insertar se visualicen un poco mejor. Y voy a, ya, eso por ese lado. Y ahora vamos a incluir otros elementos para iniciar nuestro diseño. Voy a insertar un archivo, unos shapefiles de mi punto A. Ya tiene su proyección hecha. Es importante hacerlo antes de que estén proyectados los elementos que incluimos en nuestro modelo. Aquí ya está. Voy a cambiar el símbolo para poder verlo. Cambiamos el color y añadimos una esfera, por ejemplo, como símbolo en 3D. Y para verlo más grande le voy a cambiar el factor de escala. Aquí voy a quitar las elevaciones y lo voy a modelar para que quede como un elemento sobrepuesto. Aquí se puede ver la representación de cómo quedaría. Y le voy a aplicar. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos nuestro punto A. Vamos a hacer lo mismo para el punto B. Igualmente está proyectado ya. Y lo voy a configurar de la misma manera en el panel de propiedades. Lo modelamos. Quitamos las elevaciones para sobreponerlo sobre nuestro terreno. Y le coloco otros símbolos. 30 de factor de escala. Ok. Y aplicar. Entonces este primer ejemplo lo que queremos hacer es encontrar la ruta óptima con base en nuestra topografía para optimizar nuestro movimiento de tierras. Entonces para ello podemos hacer dos cosas, o crear un nuevo elemento, clic derecho, nuevo elemento, y dibujar un elemento entre el punto A y el punto B. Perfecto. Aquí voy a cambiar la línea, que sea un poco más gruesa, y el color, que sea distintivo. Y lo mismo voy a sobreponerlo. Listo. Entonces, como venía diciendo, puedo hacerlo de esta manera o también podría haber insertado otro shapefile
y usarlo como mi guía, que es este que tengo acá mismo. Los dos modelos o formas de trabajo son completamente válidos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestro elemento, cambiarle el nombre AB, nuestro elemento AB, y vamos a ir a optimización, explorador de alineamientos, y en este cuadro de diálogo tenemos todas nuestras propiedades y todos los parámetros, mejor propiamente dichos, de lo que necesitamos insertar a la hora de correr nuestro explorador. Entonces tenemos resolución general y parámetros constructivos. En esta parte podemos seleccionar cuál es la superficie donde vamos a hacer el modelo de o correr nuestro programa de explorador de alineamientos. En este caso estoy seleccionando la superficie TIN actual, la que acabé de generar en el modelado de terreno. Aquí en origen destino, la intención es ingresar y escoger cuál es el elemento sobre el cual quiero generar mis alineamientos, y aquí mismo puedo controlar la dirección del mismo. Es decir, si yo quiero que sea del punto A al punto B, puedo marcarlo indicándolo con estas direcciones, o viceversa, que en este caso ya lo tengo configurado. Tenemos la resolución, que es una casilla que nos indica una aproximación. Básicamente esto es un problema matemático, el generar una ruta entre A y B, y optimizarla es un problema matemático que se genera con iteraciones y otros algoritmos. Y esta resolución lo que hace son aproximaciones. Entre menor sea la resolución horizontal, va a generar un problema más grande. Es decir, voy a tener una mejor representación de mi problema, pero pues asimismo va a tardar. Por ejemplo, aquí podemos ver el número de estados, cómo crece si yo bajo mi resolución horizontal. ¿Por qué? Porque va a tener un problema mejor calculado cada 2 metros, pero asimismo lo que estoy haciendo es ralentizar el problema, porque se va a tornar un poco más complicado, por decirlo así. Como regla general, se dice que lo mejor es dejar que la resolución horizontal sea 1/4 del radio de curvatura mínimo horizontal o más. Entonces sería 1/4 de 35 en este caso, que vendría a ser aproximadamente 8.7. Podemos dejarlo por encima de eso. Yo para redondear lo tengo en 10. Y vertical va a pasar algo parecido. En resolución vertical vamos a estimar qué tan preciso quiero mi cálculo. En este caso, por temas de, pues como de rapidez de la solución, vamos a dejarlo en bajo. Y aquí en general, ¿qué vamos a incluir? El número de alineamientos que quiero que genere mi explorador. Puedo generar entre 0, entre 1 y 10. En este caso vamos a dejarlo solo 5 alineamientos. Un ancho de vía podemos estimarlo de 12, puede estar bien. Y el radio de curvatura vamos a cambiarlo. Estimémoslo en 30. Aquí tengo parámetros de desplazamientos verticales y horizontales mínimos y máximos. Los costos de corte y relleno, costos de asfaltado y las pendientes que quiero que me genere mis curvas, mis alineamientos. En este caso vamos a reducirlo. El terreno no es tan escarpado, entonces vamos a dejarlo entre -12 y digamos 18, por ejemplo. Y estos son los porcentajes de corte, dependiente de corte y relleno. Aquí tenemos un cuadro de diálogo que ahora más adelante profundizaremos en ello. Vamos a correrlo. Entonces, obviamente, intuitivamente lo encontró bastante rápido porque el problema no es tan complejo. Como venía diciendo, este problema
esta ruta hay menos de 1 kilómetro entre punto A y punto B. Es bastante rápido en la forma en que encuentra solución. Bueno, aquí ya tenemos las 5 soluciones posibles que nos encontró nuestro explorador de alineamientos. Pero ahora vamos a poner un problema un poco más complejo. ¿Cómo podemos hacer eso? Incluyendo otras zonas de construcción que van a ser parámetros con los cuales yo le agrego restricciones o información adicional a mi modelo. Entonces aquí en zonas de construcción vemos explorador de alineamientos, zonas de construcción, y aquí podemos incluir una serie de polígonos o polilíneas que le van a agregar información para modelar de nuevo nuestro problema. Entonces para ello vamos a hacer usar una de mis herramientas favoritas del software, que son los arroyos y emposamientos. Vamos a generar la hidrología de nuestro terreno con base en su topografía. Entonces aquí pasa algo muy parecido. Entonces tengo que señalar la superficie objetivo TIN, en este caso es la actual. Si yo tuviera mi superficie TIN en otro archivo, podría seleccionarlo acá e ir dentro de mi computadora a buscarlo. Aquí escojo el tamaño de la celda, es decir, se van a generar una grilla de 1 metro por 1 metro. Y aquí es donde va a calcular estos arroyos de esa forma, como para simplificar el problema. Profundidad de relleno, la profundidad del relleno y el área drenada. En este caso lo vamos a dejar de esa manera. Y aquí ya tenemos nuestros arroyos y emposamientos en este caso. Perfecto. Y ahora, como última medida, voy a incluir otro shapefile que va a ser una zona inestable. Perfecto. Aquí podemos ver que todas las rutas que nos creó nuestro Path Explorer, nuestro explorador de alineamientos, están pasando por esta zona. Lo que vamos a hacer es decir, no, esta zona no me interesa porque aquí tenemos una falla geológica, por ejemplo. Es una zona de difícil estabilización del talud. Entonces, lo que puedo hacer es incluir un shapefile donde yo restrinja esta zona, que mis rutas no crucen por acá. Y voy a cambiar tipo de línea de nuevo para verlo un poco mejor. Hagámoslo en rojo. Y aquí podemos incluir un achurado, sombreado. Listo. Y esta zona va a ser mi polígono, el cual yo no quiero cruzar. Es decir, le voy a restringir que me cruce por acá. Busque otra ruta alterna, también teniendo en cuenta la hidrología. Entonces ahora vamos de nuevo a nuestro optimizador, explorador de alineamientos. Y sin cambiar estos parámetros vamos a dejar el mismo problema, pero vamos a añadirle un poco de complejidad, incluyendo nuestros polígonos de no cruzar, no go polygons, que va a ser mi zona inestable. Y asimismo vamos a incluir unas polilíneas que van a ser mis arroyos, pero a ellas básicamente no podemos decirle que no las cruce porque volveríamos este problema prácticamente inviable. Es decir, si yo le digo que no cruce ningún arroyo, se le va a complicar al problema determinar cómo llegar de este punto A a este punto B sin tocar con base en las restricciones que yo ya le indiqué. Entonces lo que vamos a hacer es abordar el problema de otra forma, incluyendo esta información como lo es la hidrología, pero diciendo que se va a encarecer. Es decir, vamos a optimizar costos en este caso. Entonces aquí
puedo escribir streamline. Acá. No lo escribí bien. Bueno, puedo seleccionarlo así, ya no son tantos. Aquí le doy seleccionar. Entonces aquí ya tengo estas streamlines, vienen siendo mis quebradas o arroyos, y estos stream ponds van a ser mis empozamientos o pequeños lagos, por decir así. Así decirlo, le doy OK. Y aquí en este parámetro de construcción vamos a decir que cada cruce de estos arroyos me va a costar, vamos a colocar un valor estimado. Como simplemente estamos haciendo aproximaciones, no tiene que ser perfecto. Aquí lo que le estamos dando es un valor para que el modelo sepa que cruzar cada uno de estos arroyos va a incrementar su costo y que tenga en cuenta esa variable dentro del cálculo. Y ahora vamos a hacer lo mismo con polígonos, con nuestros empozamientos. Seleccionamos, damos OK. Y lo mismo, entonces vamos a encarecer los costos de excavación. Perfecto. Y aquí damos OK, OK, y vamos a correrlo de nuevo. Entonces, obviamente tarda un poco, no es inmediato, pero aún así podemos ver que en cuestión de, diría yo, 15 minutos o menos, ya tenemos la ruta óptima que me va a garantizar que no cruzaré por aquí, por esta zona de difícil estabilización del talud, y que voy a optimizar mis costos. Perfecto, entonces aquí ya tenemos las 5 alineamientos que me optimizarán el costo de mi proyecto. ¿Cómo voy a saber cuál es el mejor? Si vamos a la opción de seleccionar elementos por nombre, aquí podemos ver que todos los elementos del explorador de alineamientos se determinan con el nombre XPath y un número. Ese número va a venir siendo el costo en dólares en este caso de ese alineamiento, el costo estimado. Entonces en este caso este va a ser el más económico. Lo voy a seleccionar solo para visualizarlo. Aquí ya lo tengo en magenta. Viene siendo este. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a guardar este archivo. Archivo, guardar como. Y voy a escribir que este va a ser topo webinar 2. Voy a sobreescribirlo, guardar. Listo. Aquí lo que voy a hacer es, voy a incluir una imagen de fondo para llevarlo a mi módulo de location. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo elemento que va a ser mi borde. Este paso realmente no es necesario, simplemente es gusto personal por visibilidad, como por darle un poco de contexto a mi proyecto, de qué es lo que tengo o sobre dónde lo estoy haciendo. Entonces aquí voy a modificar y voy a cerrar este polígono. Y aquí en importar, toda vez que yo ya tengo la proyección, Rodensch me va a encontrar en dónde se ubica esto con un mapa en vivo, dependiendo de la fuente de mapa que yo utilice. En este caso es Google. Cortamos esta área. Tal que así, no, realmente no quedó perfecto, pero
Vamos a dejarlo de esta manera. Guardamos. Aquí me da una advertencia de que estoy descargando una imagen de 3.6 megabytes. Y voy a guardarla ahí. Voy a sobreescribirla. Voy a escribir. Va a ser imagen 2. Este ejercicio, obviamente, antes del webinar yo ya lo había preparado. Entonces, por eso tengo el mismo archivo, pero aquí simplemente es cambiar el nombre para que no se sobreescriba. Aquí está aplicando la transformación y ya. Perfecto. Entonces, para que no me quede tan saturado de color, lo que voy a hacer es aplicarle un desteñido a mi fondo para seguir conservando cierta cantidad de información, pero sin que se me sobreponga sobre todo lo que ya venía trabajando. Entonces le voy a dar OK. OK, entonces aquí ya se ve un poco más borroso y sigo teniendo mi información. Listo. Ahora este borde ya lo puedo eliminar, no es necesario. Y aquí no quiero que se sobreponga mi imagen. Es decir, aquí lo que estoy haciendo es, tengo mi imagen de fondo y se me está traslapando con mi 3D, pero aquí se ve muy sobrecargado, muy saturado. Entonces aquí lo puedo quitar, desactivar. Con este checkbox lo puedo. Perfecto. Eso es exactamente lo que quería. Ahora lo que voy a hacer es guardar y vamos a ir a Location. Listo. Creo que lo abrí dos veces por error. Bueno, esto es un ejemplo de lo rápido que corre nuestro programa, que sin querer oprimí 2 veces y abrió 2. Entonces aquí vamos a ir nuevo archivo, explorar, y vamos a ir a donde tenemos nuestro archivo de terreno. Abrimos. Y aquí esto es algo importante que hay que hacer. Para optimizar tiempo yo podría seleccionar el centro del terreno y empezar a dibujar, que era nuestro modelo o flujo de trabajo anterior. Pero ahora lo que vamos a hacer es, en la zona de alineamientos escogemos un elemento del terreno y vamos a escoger el nuestro, el más económico, como ya lo había dicho, el que tiene el valor más pequeño, que ese va a ser nuestra ruta óptima y más en cuanto a costos y movimiento de tierras. Aquí la sección transversal la dejamos por defecto y le damos terminar. Aquí nos va a importar esa polilínea que ya descargamos y que nos encontró nuestro software. Como podemos ver en la vista aquí en 3D, tenemos una serie de puntos. Esto es una polilínea, no viene siendo un alineamiento. Puntos consecutivos que a la hora de construirlos es inviable. Es decir, yo en obra no me voy a poner a construir un tramo es decir, 5 metros, por ejemplo, sino que lo que hacemos es diseñar curvas que se adecúen a a nuestro alineamiento horizontal. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la nueva herramienta de optimización que tenemos en Rodensch para la nueva versión 11, que va a ser polilínea a alineamiento con curvas. Entonces aquí tenemos la simplificación del alineamiento horizontal. Le decimos a nuestro programa cuál es el radio mínimo que queremos. En este caso, el nuestro era de 30. Y una distancia máxima desde ese eje para que se modifique ese punto. En este caso, vamos a dejarlo en 10. Damos OK. Aquí me está diciendo que se va a eliminar el perfil,
Es decir, voy a perder esta información que tenía de perfil, pero no pasa nada porque tenemos otra herramienta para volver a recuperarlo y optimizarlo. Como venía diciendo, esto no es instantáneo, requiere un proceso de unos cálculos internos del software, pero a fin de cuentas es mucho más rápido que si lo hiciéramos manualmente, obviamente. Aquí podemos ver que ya me convirtió la polilínea y me creó un alineamiento y me está dando una información de que se crearon eh, ciertas curvas, que no teníamos 0 curvas y creo 9 y una distancia máxima de 8.22. Yo le había estimado que lo máximo que se moviera en ese eje fueran 10 metros, entonces estamos bien. Y aquí podemos analizar que ya nos creó nuestras curvas. Ya tenemos unas curvas y un alineamiento horizontal. Si lo vemos en planta, podemos ver que este radio de curvatura es de 41.6 metros. Este es de 39. Este es de 30. Es decir, estamos cumpliendo lo que habíamos solicitado que fuera mi radio mínimo de 30. Perfecto. Y ahora lo que nos restaría sería incluir un alineamiento vertical para nuestro perfil. Para ello, lo que vamos a hacer es, vamos de nuevo a corredor, operaciones, y aquí hacemos Smart Curves. Bueno, primero podríamos optimizarlo. Aquí vamos a crear en general. Vamos a incluir cuál es el control vertical que quiero para nuestro alineamiento. En este caso que se mueva 10 metros horizontal y verticalmente. Los estándares que van a ser qué parámetros quiero darle de pendiente y de curvatura mínimo. Entonces aquí vamos a decir que nuestro pendiente era de -12 hasta 18 como lo teníamos en nuestro explorador, que es lo que esa herramienta nos había calculado. Y en puntos de control podemos decirle a mi optimizador de vertical que me encuentre y que inicie desde el alineamiento, desde el inicio del alineamiento, que inicie en la topografía. Le damos ese control y aquí vamos a correr el proceso. Aquí podemos ver que tenemos activado ese Smart Curves que yo había abierto inicialmente, que es una de las mejoras de esta nueva versión, y lo procesamos. Aquí me va a encontrar un perfil vertical optimizando y haciendo un balance de masas para eso mismo. Bueno, aquí esperamos un poco. Realmente no es para nada lento con base en la complejidad de lo que está haciendo. Y más teniendo en cuenta que, como venía diciendo, si lo hiciéramos manualmente, esto tomaría alrededor de no menos de, yo podría estimar lo que haciendo en otro software, haciéndolo manualmente, tardaría no menos de una semana, yo creo, añadiendo curvas. Aquí está haciendo una especie de postproceso. Aquí nos da un cuadro de diálogo de lo que calculó, nivel de confianza y una información de las curvas. Redujo curvas a un costo estimado de tal por ciento, las restricciones que encontró y listo. Aquí ya tenemos nuestro perfil vertical optimizado con sus curvas, su coeficiente K. Y si lo agrandamos para verlo un poco mejor, podemos ver en nuestro balance de masas cómo se está optimizando hasta ciertos puntos. Entonces está trayendo toda esta masa que se corta, se rellena acá, se lleva a este punto, está optimizando el acarreo.
Y aquí tenemos nuestras curvas ya suavizadas. Nosotros habíamos eliminado nuestro perfil vertical inicialmente y aquí ya lo volvimos a recuperar, incluso añadiéndole las curvas de una vez. Perfecto. Y ya, básicamente esa es la forma de optimizar nuestros costos. Podríamos incluir una serie de información para mejorar la estimación de nuestro presupuesto, de nuestro costo, que es incluyendo el tipo de terreno. Aquí podemos colocar este tipo de terreno en situ, gravas, eh, suelo compactado, roca sólida, roca fracturada, y sus costos los podemos incluir en esta zona. Podemos determinar cuáles son los costos de manejo de excavaciones y rellenos en terraplén, y con base en lo que yo modifique en esta zona, nuestro software Robench lo va a calcular para tenerlo en cuenta y mostrarlo aquí. Aquí está diciendo que este va a costar alrededor de 214.000. Es decir, nos optimizó el costo estimado que teníamos de 400.000. Y ya, aquí si incluimos nuestra tabla, los totales, podemos ver cómo nuestros cortes se van a compensar en la medida de lo posible con los rellenos. Acá, de 1700 a 1480. Creo que escogí, era el total de diseño, perdón. 1400, 1700, bajemos todo. Aquí está, perdón. 12.978 tengo de metros cúbicos de corte y 12.952 metros cúbicos de relleno. Es decir, estoy compensando mi movimiento interno de masas. Y de igual forma, si yo quisiese incluir una plantilla distinta, lo puedo hacer. Puedo modificar el tipo de plantilla. Aquí estoy iniciando con la plantilla típica de diseño de vías rurales, pero tenemos algunas otras para terraceos, para seguir la superficie, urbanas, otro tipo de vía rural. Y aquí en nuestra librería virtual podremos tener otras. Un adelanto importante para nuestra versión que viene es que todas las plantillas que ustedes encuentran en la versión del instalador de inglés, lo vamos a tener ahora también en español. Y podríamos cambiar nuestras plantillas, volver a recalcular nuestros alineamientos y optimizarlos con base en esa plantilla. Y ya, básicamente ese sería el nuevo flujo de trabajo que vamos a tener para optimizar nuestro diseño. Me gustaría que presentáramos un pequeño video que preparamos. Ay, eso era una falla mía, casi no olvido casi nada. Esta es una demostración de el explorador, pero trabajado como a unas condiciones mucho más complicadas de no solo una falla, sino muchas fallas. Entonces, gracias por... No pasa nada. Ahí voy. Bueno, aquí vamos a correr nuestras zonas de construcción, incluyéndole una zona de fallas geológicas. Bueno, entonces voy a ir comentando. En esta zona lo que estamos haciendo es generar nuestro cálculo modelo de terreno digital. Hay que recordar que para que funcione nuestro explorador tenemos que tener ya una superficie TIN modelada. Muchas veces ocurre que uno olvida modelar la superficie y hay herramientas que no funcionan si no tienen su TIN. Aquí estamos incluyendo nuestros puntos A y B, como hicimos en este webinar. Es un flujo de trabajo parecido, solo que esta vez nuestros puntos A y B están en los extremos de la superficie. Están más distanciados, entonces, como venía diciendo, la complejidad del problema es mayor.
Y aquí lo que hice fue cambiar el tipo de punto y voy a incluir nuestro elemento. Ese era el segundo modelo de trabajo, que era incluyendo un shapefile con que uniera el punto A y el punto B. Ahorita, como lo hicimos en el webinar, fue distinto porque yo creé un elemento ahí eh, dentro del mismo software, no lo importé. Aquí estamos cambiando las propiedades del elemento y voy a ir a optimización. Selecciono primero mi elemento para que a la hora de entrar al optimizador ya esté seleccionado en la forma de origen-destino. Y aquí voy a colocar unos parámetros bastante parecidos. Cambié, por ejemplo, la pendiente. La pendiente ahorita la tenemos hasta el 18. Aquí le reduje al pendiente máxima del 15. Y corremos nuestro problema. Ahí encontró 7 rutas. Y ya las tenemos sectorizadas. La mayoría están sobre esa zona. Y esa es como una especie de prueba para ahora sí incluir la complejidad real de nuestro software. Vamos a incluirle unas zonas de inestables, unas zonas de difícil estabilización del talud. Es decir, esto lo que va a hacer es encarecer nuestros costos constructivos de construcción. Aquí estoy cambiando las propiedades de esos shapefiles. Le estoy colocando el achurado. Aplico. Y si podemos ver en la zona izquierda quedó como volando uno de ellos. Entonces lo que voy a hacer es quitar las elevaciones y modelarlo para que quede como un elemento sobrepuesto. Y ahora sí quedaron sobre la superficie. Y podemos utilizar ahora sí estos elementos para correr nuestro optimizador, incluyendo esa zona de construcción. Esta vez, en vez de ir directo al elemento explorador de lineamientos, lo que hice fue abrir el cuadro de diálogo de zonas de construcción y escogerlos desde ahí. Le doy seleccionar a esas zonas inestables. Y aquí lo eliminé. ¿Por qué? Porque tengo otro modelo de trabajo que es encarecerlos. En vez de decirle como al software por ahí no pase, vamos a decirle, mire, esta zona es de alto costo y vamos a encarecer los costos de construcción. Aquí vamos a incluir unas polilíneas que van a ser nuestra hidrología, nuestras quebradas o arroyos. Escogemos todos los elementos de streamlines y lo mismo, vamos a colocarle un valor adicional de 5000, creo que lo corregí, correcto. Le damos OK. OK, y ya quedó guardado, ahí no se va a correr. Ahí simplemente están guardadas las zonas de construcción. Para correrlos y tenemos que ir a nuestro explorador. Aquí estoy verificando que queden bien. Le doy OK. Ahí ya encontró y está haciendo el postproceso de graficarlas y incluir los alineamientos dentro de nuestro modelo. Y aquí ya podemos ver cómo en gran medida evitó hizo pasar por esas zonas. Como nosotros no le colocamos que fuera un no-go polygon, o sea, una zona prohibida que no la cruce, podemos ver que en toda la mitad sí lo cruzó, estimando que era la ruta aún así más óptima en cuanto a costos. Y aquí podemos ver ya en la vista 3D, un poco más de cerca, cómo se ve el elemento más económico, cuál es la ruta de nuestro alineamiento más económico. Va a ser este que tengo como en magenta seleccionado. Y ya, ese es como un ejemplo, yo diría más palpable del poder de esta herramienta, porque podemos ver cómo evitó en gran medida todas estas fallas geológicas que teníamos simuladas. Incluso
con nuestra hidrología. Y ya. Perfecto. Muy bien, Diego. Así que ahora creo que podemos ir a continuar con las preguntas. ¿Cómo adicionar las obras de arte como lo son las alcantarillas y muros de contención? Nos preguntan. Perfecto. Entonces, eso lo podemos hacer en nuestro diseño, ya en Location. Aquí en Ubicación, para añadir nuestras alcantarillas, nuestros culverts, vamos al panel de drenajes y escogemos en dónde vamos a incluirlo. Le vamos a añadir, escogemos en qué estación. Podemos determinar en qué estación fácilmente es, con base en la hidrología que tenemos. Por ejemplo, aquí, en esta zona, deberíamos incluir un box culvert. Lo añadimos. Le damos OK. Podemos decir que es un canal natural o no. Y aquí lo añadimos. Esa sería como la primera parte. Y los muros de contención los podríamos tener en cuenta de igual forma, pero podríamos incluirlo añadiendo una sección fija, un editor de secciones. Podemos ir a, por ejemplo, digamos que en esta zona necesitamos un muro de contención. Lo que yo haría sería importarlo como .shape en terreno que ya quede cargado. Aquí no tengo un ejemplo palpable para ello, pero podría incluirlo como un shapefile, tenerlo aquí para que se me refleje mi muro de contención en esta zona. Y va a quedar como el background de fondo aquí, queda como la imagen de fondo. Muy bien. Siguiente pregunta. Si ya soy usuario de RoadRange, ¿puedo comprar el software Optimal aparte para poder usar estas nuevas herramientas? Sí, sí se puede. La respuesta es sí. Hay como que hablarlo, enviar una solicitud como a nuestro departamento de ventas. Ellos saben más a ciencia cierta de los costos, pero sí, sí se puede. Perfecto. Siguiente pregunta, si esta carretera que diseñé con RoadRange y su explorador de alineamientos, necesito que tenga conectividad a una existente, ¿puedo tener en cuenta esa variable de alguna forma? Sí, lo que haríamos sería primero crear nuestro alineamiento con el Path Explorer, con el explorador de alineamientos. Importamos esa polilínea y en la forma de, aquí en esta zona de vertical, opciones, lo que tenemos que hacer es añadir un punto de control. Este punto de control, en este caso yo le estaba indicando que iniciara desde la elevación del terreno, que es 258. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es encontrar en dónde se va a conectar nuestro alineamiento con la carretera existente. Por ejemplo, va a ser la estación 500. Lo que haríamos sería añadir un punto de control en la estación 500. Y tenemos que incluirle que la elevación en esa estación sea la de la existente. Es decir, por ejemplo, que esa existente esté a 330 metros. Y de esa forma es que vamos a tener en cuenta que haya conectividad con vías existentes, añadiendo puntos de control. Ok, Diego, creo que podríamos ir por una pregunta más. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Puedo descargar la licencia de prueba para ensayar el funcionamiento del explorador de alineamientos? No, lamentablemente no va a estar disponible. O sea, va a salir como en nuestro software, va a salir como optimización, pero va a estar deshabilitado. O sea, se va a poder ver que ahí está, pero está deshabilitado. Entonces, sí, básicamente la invitación es esa, la invitación es a que eh, tengamos una licencia, consigamos una licencia para probar
estas nuevas herramientas que se vienen, porque pues sí, en la versión de prueba no van a estar. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Bueno, me robo nuevamente la pantalla simplemente para hacer unos pequeños anuncios. Ya nos pasamos 15 minutos. Avisos importantes, versión 11, ahora en prueba beta. Está disponible para todos nuestros clientes, miembros de soporte anual. También otra importante información que queríamos darles hoy es que la conferencia AMER Roundup 2024 de la Asociación para la Exploración Minera se llevará a cabo del 22 al 25 de enero de este año en el Centro de Convenciones de Vancouver. Si alguno de ustedes tiene planeado atender a esta importante conferencia, visítenos en el stand 1305. Allí estaremos. Así que, bueno, para terminar, queríamos darles las gracias por asistir el día de hoy. Tenemos todavía algunas preguntas, las cuales responderemos vía correo electrónico. Recuerden que siempre nos pueden mandar un mensaje a espanol@softtree.co, espanol, no con ñ, solo n, donde si necesitan hacer la reserva de un demo personalizado gratuito con alguno de nuestros ingenieros como Diego, lo podemos hacer sin ningún costo, sin ningún problema. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Diego, ¿algo que decir? No, a ustedes muchas gracias por el tiempo, por la atención y nada, la invitación es esa como a solicitar unos demos personalizados para mostrarles ya cómo esta herramienta se va a adaptar a sus proyectos y a sus empresas. Perfecto. Buen día para todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.